Resulta que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha confirmado la falsedad de la licencia de conducir utilizada por un juez para encarcelar a la maestra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social y también secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, en el marco del caso conocido como la estafa maestra. Mire, después de 5 años de investigación, se ha señalado a un empleado de la Secretaría de Movilidad del gobierno de la ciudad, identificado como Pánfilo Escobedo, por haber expedido el documento apócrifo. En septiembre de 2019, durante el combate legal contra la prisión preventiva impuesta por el juez Felipe Delgadillo Padierna, la defensa de Rosario presentó la mencionada licencia, que ellos mismos afirmaban era falsa, pero que fue utilizada por la Fiscalía General de la República para argumentar a favor de una medida cautelar significada a través de la prisión oficiosa. Este documento fue determinante para que Robles fuera sentenciada a 3 años y algunos días de prisión preventiva sin comprobársele delito alguno hasta la fecha, y de lo cual ya quedó exonerada. La audiencia inicial para procesar a Escobedo por los delitos de falsificación y uso indebido de documentos está programada para el próximo 24 de febrero. Este caso resalta la presentación deliberada de un documento falso por parte de la Fiscalía General de la República ante un juez federal, el juez Padierna Delgadillo, con el propósito de justificar la detención de Rosario Robles. Es decir, Rosario Robles pagó prisión de manera injustificada. Esto fue lo que resulta de todo esto, y ni modo que le digan, usted perdone. En la línea tenemos contacto justamente con la maestra Rosario Robles, a quien le agradezco mucho, como siempre, a la querida Rosario, responder a bote pronto a nuestros llamados. Rosario, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Muy buenas tardes, querido Pepe. Pues aquí, en efecto, recibiendo estas noticias que van confirmando paso a paso lo que dijimos desde el día primero, Pepe. Que yo era inocente y que se estaba fabricando toda una serie de circunstancias para privarme ilegalmente de mi libertad y con ello ejecutar lo que fue una persecución política, una venganza política que creo que cada día queda más clara. ¿A quién tú señalas como responsable de esta venganza política, ya que dices que cada día queda más claro? Bueno, evidentemente yo no pienso que pudieran haberse tomado esas decisiones sin que el jefe del Ejecutivo Federal estuviera informado y estuviera realmente de acuerdo con todo esto, ¿no? Y en el caso de la Ciudad de México, no me parece para nada creíble que un empleado simplemente haya hecho un documento de esta naturaleza por su propia decisión. Evidentemente recibió órdenes y creo que tenemos que llegar hasta el fondo de este asunto. ¿Quién en la Ciudad de México estaba interesado en contribuir a mantenerme a mí encerrada durante 3 años? 3 años y se demuestra de manera injusta. ¿Cómo te van a reponer ese pedazo de tu vida que te fue arrancado de esta forma? Ahora queda evidente, de manera evidente, de esta forma injusta, Rosario. No me digas que con usted perdone. No, claro, no hay manera de reponer todo esto. La afectación que me hicieron a mí, que le hicieron a mi hija Mariana, que seguimos a mi familia y que seguimos todavía pagando las consecuencias de todo esto. Yo te voy a poner simplemente un ejemplo comparativo. A mí me acusaron de una omisión, de un ejercicio indebido del servicio público. La misma acusación le hicieron a Francisco Garduño, el director de migración a nivel federal, y él ni siquiera, no solo no pisó la cárcel, sigue en su cargo, Pepe. Entonces, es una justicia selectiva, simplemente en donde el afán no es encontrar la verdad ni hacer justicia, sino en perseguir, y creo que esto es muy grave, y fue una de las razones por las que yo expuse y participé en las reuniones de víctimas, que no podía ratificarse a Ernestina Godoy como fiscal de la ciudad, porque no había actuado. Es más, quiso en un momento determinado archivar este asunto. Lo supieron mis abogados, lo supo Mariana, mis hermanos, y fueron y se presentaron a la Fiscalía de la Ciudad de México a impedir
que se archivara, si no, ni siquiera tuviéramos hoy este resultado, Pepe. Esto Creo lo supo en su momento la hoy candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. pues desde luego era la jefa de gobierno y evidentemente que es que imagínate, Pepe, que se pueda falsificar una licencia. Es algo muy grave porque es un documento con el que además nos identificamos. ¿Qué garantías podemos tener cualquier ciudadano de esta capital de que se nos pueda falsificar un documento de esta naturaleza? Pero además lo más grave es que el Ministerio Público presentó esa como la licencia y no presenta la que es verdaderamente mi licencia, es decir, en el documento que ellos argumentaron, con el que argumentaron el que hubiera una prisión preventiva porque me podía fugar, cuando yo había regresado del extranjero y me había presentado voluntariamente. En ese documento casualmente no aparece mi verdadera licencia. Y entonces aquí hay pues una combinación de personajes de la Ciudad de México, del Ministerio Público, del juez Delgadillo Padierna, que él ni siquiera viendo el documento incluso dijo que traía una dirección de Polanco cuando ni siquiera es de Polanco la dirección, es decir, ya había toda una lógica de decir que yo estaba mintiendo sobre mi dirección y en consecuencia podía fugarme y tenía que ser privada de mi libertad, Pepe, cuando podía haber seguido el proceso en libertad tranquilamente como lo han hecho todos y sin embargo me señalaron, me estigmatizaron, me colocaron una letra Z en la frente, pero al final de cuentas, Pepe, también la ley llega y evidentemente que tendrán que pagar consecuencias quienes actuaron de manera totalmente ilegal. Correcto. Esto implica al hombre que falsificó el documento, habrá que investigar por instrucciones de quién, y también implica un mal comportamiento, en este caso de un juez, del juez Delgadillo Padierna, quien fue el que justificó tu prisión preventiva, oficiosa o necesaria o como se llame, debido a que tú te podrías dar a la fuga toda vez que estabas presentando un documento falso como identidad, y eso te costó 3 años. Creo que aquí hay responsabilidad en muchos sectores. Supongo que el juez también tendrá responsabilidad. ¿Qué te han dicho tus abogados, Rosario, por último? Bueno, evidentemente que este es un primer paso. La idea, y porque yo creo que esta persona, Pánfilo, no recuerdo bien el apellido, pues es simplemente un instrumento de una decisión que se tomó en otros niveles. Tenemos que llegar a eso y en un momento determinado, cuando concluya todo este proceso, emprender las acciones legales contra quienes utilizando ese documento justificaron esta privación ilegal. Creo que se cometió un delito y que esto tiene que ser sancionado, Pepe. Sin duda, Rosario, sin duda, y le daremos seguimiento. Me está llegando a la mesa de redacción una tarjeta aclaratoria, no viene firmada, personalizada, pero sí viene a nombre de la Secretaría de Movilidad. Te la leo y se la leo a la audiencia. Respecto a algunas versiones periodísticas que señalan que un funcionario en esta administración emitió una presunta licencia de conducir de una exfuncionaria, la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, dice que esta información es absolutamente falsa. De acuerdo con las imágenes publicadas en dichas versiones, la licencia en cuestión tiene fecha de emisión 28 de marzo de 2018. En tanto, el actual gobierno de la Ciudad de México inició sus funciones el 5 de diciembre del mismo año. La CEMOVI mantiene su apertura con las autoridades correspondientes para los fines a los que haya lugar. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ahí está la licencia. Ellos lo presentaron en agosto del 2019. Tengo mi licencia verdadera, no se presentó esa información ante el juez. Ya la Fiscalía de la Ciudad de México la que determinó que un funcionario de esa secretaría, un empleado, falsificó el documento. Hay que ver quién le ordenó. Yo creo que todo este proceso tendrá que evidentemente irse pues desenmarañando para que lleguemos a la verdad. Pero el hecho muy contundente, Pepe, y lo dijimos desde el principio, no era mi firma, no era mi huella digital, no era la fotografía de que nos sacan en la licencia y era una dirección inexistente en la Ciudad de México, y con eso se argumentó que yo me podía dar a la fuga y que por tanto había que enviarme a Santa Marta, Catitla.
Te mandaron a prisión 3 años, 3 días o algo así. Tres Así es. años, 3 días de tu vida te mandaron a prisión a partir de un documento falsificado que tuvo Así toda es. la negra intención de perjudicar tu libertad en un claro ejercicio de venganza y persecución política. Yo lo concretaría de esta manera así contundente, Rosario, no sé si estoy exagerando. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que cada día esto queda más claro y más preciso, Pepe, porque se van dando todas estas situaciones. Pues te agradezco tu tiempo y la confianza para comentar todo esto con la audiencia, que también lo sabes, es tu audiencia, Rosario Robles. Tú aquí tienes un espacio siempre y permanente. Que estés muy bien. Lo sé, mi querido Pepe, te mando un abrazo enorme y estoy a la orden. Muchas Gracias. La maestra, Adiós. claro que sí, la maestra Rosario Robles, con el tema este de la identificación falsa. Pásese usted 3 años en la prisión, que lo metan a la cárcel con un documento falsificado, pero no por usted, sino en contra de usted, independientemente del delito o del proceso legal detrás del asunto, que si tuvo o no que ver con los delitos de la estafa maestra, lo cual ya se ventiló, pero al no ser un delito grave, no tenía por qué estar en la prisión 3 años. Ah, no, pues la metieron a la prisión 3 años para que viera lo que se siente. Por eso dice, hay una persecución y fue víctima de una persecución y ahora habrá que resarcir el daño.